Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes? En Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hablamos de impuestos municipales en esta ocasión. Nos acompaña Wilfredo Fonseca, él es de TaxSac, que es una empresa que se dedica a brindar servicios o soluciones más bien empresariales en el marco financiero, tributario y legal. Muchas gracias. Wilfredo, bienvenido de nuevo. Muchas gracias a usted por invitarme. Es un honor estar aquí nuevamente en Sumando Vigores. Es un placer estar acá compartiendo los conocimientos. Y sí, somos una empresa que se dedica a la asesoría tributaria. Nosotros nos enfocamos a asesorar al empresario que tenga problemas fiscales. Últimamente el tema fiscal ha estado surgiendo porque hay cualquier error fiscal equivale a una mayor tributación, a un impacto financiero en la empresa. Sí, ya es una reparación y es una multa, sí. ya se complican las cosas. Lo que le decimos nosotros a los clientes que es mejor prevenir que reparar. Mejor prevenimos, reparamos contingencia antes que venga a repararlo a una institución del Estado, pues porque a veces uno del día a día va omitiendo detalles, entonces esos detalles después se están acumulando y cuando miras no lo puedes solventar o no lo puedes reparar en un mes, 10 días. Eso es lo que te dan la administración tributaria, por ejemplo, en la parte de la DGI, 10 días para que vos le des todos los requerimientos. Y en 10 días no vas, si hizo falta un detalle común, llenar los libros. No lo vas a hacer, tal vez. Bueno, pero en teoría, si uno lleva la contabilidad ordenada, tiene todo completo. Y si uno presenta su declaración, es porque ya eso, por lo menos fue chequeado, digamos, por la contabilidad, para hacer el cálculo, en principio. Tal vez todavía no está totalmente ordenado, pero ya se sabe que existe, pues ya. Sí, claro. Sí, eso es lo que se tiene que hacer antes de hacer cualquier declaración, ya sea mensual o la anual, pero a veces las operaciones de la empresa son de volumen y van omitiendo detalles, por lo menos soportar un gasto, o una rendición de cuentas. Entonces ahí van quedando. Que se quedó en cuentas, en gastos por justificar, ¿no? Sí. O, por ejemplo, tal vez de las mismas relaciones comerciales, la factura original nunca llegó. O la constancia de retención, que eso es algo que pasa usualmente cuando hay una cartera alta, pues se coordinan los pagos y todo, y a veces solo retiran cheques, o a veces solo retiran un recibo oficial de caja, pero no la constancia de retención. Y las constancias de retención son muy importantes, son dinero, y algunas empresas lo van omitiendo, porque en la constancia de retención, en la DMI, que vamos a declarar los ingresos, que pagamos, anticipamos el 1%, 2%, dependiendo el tipo de empresa, su volumen de ingresos, las retenciones que nos efectúan los clientes que nos pagan, nosotros no la acreditamos. Pero ¿qué pasa si no tenemos la constancia de retención? No la acreditamos, estamos pagando de más, tributando más de lo que deberíamos de. O si se declara la retención y no está la constancia a la hora de hacer una fiscalización, una auditoría, una cosa de esa. Bueno, y entonces, ¿cómo soportar este impuesto que decís que pagaste, pero no tenés pruebas? No tenés pruebas de que lo hayas pagado. Y ahí es donde la administración tributaria, ella simplemente mandamos el soporte y uno lo debe tener. No hay justificación que el mensajero se lo olvidó, que el mensajero en el momento lo trajo y se fue y no lo o la persona que haya sido, porque a veces son la parte de mensajería que está dentro de una empresa, o el mismo vendedor o las encargadas de cartera y cobro. Si no tenemos esa constancia, es muy riesgoso que un día de mañana te soliciten los soportes necesarios y no lo tengas. Te lo van popularmente se le dice, te lo van a ajustar y te van a hacer pagar más. Sí. Ahora, los impuestos, tanto los impuestos ante el fisco, ante la Dirección General de Ingresos, en el caso de Nicaragua, y ante las municipalidades los pagamos personas naturales y personas jurídicas. Esa es la teoría. Así es. Esa es la teoría. Tenemos la costumbre de pensar en las personas jurídicas, especialmente, que son las que se obligan a llevar al día sus tributos, tanto ante la DGI como ante las alcaldías. Las personas naturales, a menos que prestemos algún servicio del cual nos hagan el descuento del impuesto, la deducción del impuesto, por lo general
no pagamos ni declaramos impuestos. Lo que, en mi opinión, si estuviéramos un poquito más ordenados, estaríamos fregados los que no hemos pagado impuestos en un buen tiempo. Sí, ya que todo el tema es un tema muy interesante para los profesionales. Generalmente pasa para el profesional que tiene su título y da su asesoría. Sí, presta servicios, sus servicios profesionales. Entonces, o sus servicios técnicos. Ellos generan un problema en el sentido para con ellos mismos porque en algunas empresas jurídicas, por ejemplo, solicitan que ellos emitan su factura o que emitan su recibo oficial de cada que hace constar, pues esos son control administrativo, que hace constar que recibió el pago a cambio del servicio que él brindó. Entonces, como lo exigen estas empresas, el profesional, me voy a inscribir y voy a emitir factura. Listo, con eso. Pero resulta que no solo de eso se trata. Ir a la administración de renta, que te den el RUC y te den autorización para emitir factura. Se trata de debes de tener un cumplimiento con tu impuesto, porque ahora, como son contribuyentes formalmente constituidos, todos somos contribuyentes, solo que damos el paso de formalizarnos. Sí. Entonces, cuando ya ese paso a formalizar, tenés que estar reportando tus ingresos mes a mes, dependiendo de las obligaciones tributarias que te trasladen cuando te vas a inscribir. Pero cuando el profesional va omitiendo esto, lo va omitiendo mes con mes, a él se le va a causar un problema fiscal. ¿Por qué? Como con la tecnología, la administración tributaria se ha apropiado de la tecnología y por eso ellos popularmente se le dice la información exógena, que si a usted como profesional la empresa le retiene, la empresa declara esa retención a la administración tributaria. Entonces ya tiene que Nelson percibió X cantidad de dinero y se le retuvo 10%. Lo que espera la administración tributaria es que usted, Nelson, lo declare al mes siguiente. Y cuando usted no lo va declarando, él ya sabe, ya lo reportó porque está la información, entonces se le va creando una información exógena. El día de mañana que usted quiera por algún trámite de solvencia fiscal o cuando se pongan más rigurosa la cobranza de los impuestos, le van a ir a cobrar, le van a decir cumplir. Ok, no cumpliste, te voy a multar. Aunque no tengas nada que pagar, porque uno va a declarar, por ejemplo, 10.000 córdobas, el 10% de 10.000 córdobas son 1.000 córdobas. Ya te lo retuvo la empresa, entonces solo es el cumplimiento de declarar. No vas a desembolsar dinero. Sí, porque ya salió ese dinero, ya está pagado. ¿Y qué pasa si no lo hiciste? Ok, si no vas a pagar impuestos, pero estás sancionado. Tu obligación es declarar. Esto lo establece el Código Tributario, en el artículo 102, 103, que es declarar, hacer las declaraciones en tiempo y forma. Entonces estás incumpliendo. Y a esto se le anexa otro problema. Eso es con la administración tributaria. Entonces cuando uno se inscribe, automáticamente ya sos contribuyentes también a la alcaldía y tenés que terminar el trámite. En algunas ocasiones se quedan con la administración tributaria y no van a la alcaldía. ¿Qué es la alcaldía? Son los impuestos municipales. ¿Cuáles son los impuestos municipales? Impuestos sobre ingresos, el 1% que es el límite, la matrícula que es anual. Ya se te va anexando también el IBI si sos dueño de alguna propiedad. Entonces, como todo eso no lo vas declarando y no estás con el cumplimiento, se te va acumulando, hasta que el día de mañana te va a llegar una notificación de cobro por parte de la alcaldía y te vas a acumular todas las multas, porque en cambio la alcaldía no tiene esa información de la declaración a menos que le retengan el 1% la empresa. No todas las empresas son retenedoras del 1% con efecto ahí. Pero ahí ya la alcaldía se va generando esa multa. Y si uno declara, ya, las multas. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos a los profesionales? Asesorarte primero. No solo irte a inscribir para cumplir, entregar una factura a la empresa que está realizando actos comerciales, sino comprender cómo va a ser el proceso. Los profesionales bien pueden declarar el impuesto. Ellos pueden, la administración tributaria, desde las páginas de taxes también, nosotros tenemos como tutoriales de cómo declarar, los consejos que tienen que hacer. No necesitan tal vez una asesoría permanente por un profesional, porque tal vez sus movimientos son muy pocos y son manejables por la misma persona. Sí, pues es decir, alguien que es un consultor y trabaja 3 meses para una empresa dando su consultoría,
y recibe 3 pagos en esos 3 meses, pues. Y los controla bien, y Sí. él mismo puede hacer su declaración, llevar su resguardo de factura de costo y gasto, y hacer sus declaraciones mensuales y anuales. En el anual sí recomiendo que antes de consulten, porque el anual ya lleva otras características relacionadas con cuentas de activos, cuentas de pasivos, su cuenta de ingresos, su cuenta de costos, su cuenta de gasto. Ahí sí sugiero que se contacten con un profesional para que lo indiquen. ¿Qué pasó en el 2021 con la declaración del IR anual? Hubieron varios cambios por la administración tributaria, que es para fortalecer el control que entonces uno de los controles fue de la constancia de retención, que es la casilla 100. Entonces pasó un profesional que él declaraba todos los meses, él declaraba su ingreso y se acreditaba su retención, un monto a pagar 0. Él estaba tranquilo y lo llevaba al control correcto. ¿Qué pasa con el IR anual? Él iba a sumar todo su ingreso, ok, declaré de este mes, me suman tanto y mis retenciones suman X monto. Pero ¿qué pasa? En años anteriores, el renglón 100 se ponía automáticamente. En este periodo, uno lo tenía que digitar. Sí. Entonces él solo declaró los ingresos, confiándose, no tuvo la habilidad, por decirlo, de comprobar que el monto a pagar le daba X cantidad. Y le dio subir, enviar, declaró sin las retenciones. Entonces, ¿qué hizo? Ya le salió un monto alto a pagar que no lo tenía previsto porque ya hizo su cálculo. Sí. Entonces inició el proceso con la administración tributaria y la administración tributaria nos lo declaraste, o sea, mandame todos los soportes y ahí inició un proceso. Y es correcto, pues, porque no le podemos decir a la administración tributaria, mira, ponemos los 10.500, ellos tienen, ya di el monto, el 10.500, entonces ellos vienen, tráeme todos los soportes, y ahí una constancia de retención no la tenía. Y él le tocó pagar. Él le tocó pagar esa proporción, pues. Sí. Entonces, por eso es muy importante. Pasa con las personas naturales que son, pues, que son ingresos menores, y también pasa en empresas grandes. Ahora, con la alcaldía se está presentando, o con las alcaldías, como ahora se está digitalizando todo, se presenta justamente problemas con las no declaraciones. Yo conozco el caso de alguien que compró una moto y no la puso a su nombre. Es más, no hicieron documento de compraventa ni nada. Simplemente le pagó a aquel le dio la moto, le dio los documentos de la moto y ya está, pues, ¿verdad? Entonces se va a pagar el impuesto de rodamiento este año. Okay. Y entonces le dicen, bueno, ¿a nombre de quién está la moto? A nombre de fulano de tal. Entonces ya revisan. Sí, fulano de tal debe el impuesto de rodamiento 2022, no ha pagado el 2021, no ha pagado el 2020, no ha pagado el 2019, no ha pagado el 2018. Pero además debe el IBI y debe un negocio que tiene que tampoco ha pagado impuestos. Un negocio que tiene de X cosa, ¿no? Y entonces, y le decían, tiene que pagar todo esto. Para tener su impuesto de rodamiento. Es decir, en eso consiste el orden, porque es decir, ahí hay que poner orden sobre las cosas. Yo le decía pero ¿cómo va a ser que no pusiste la moto a tu nombre? No, lo que pasa es que tenía que pagar impuestos en la compraventa y además tenía que pagar el cambio de circulación y no sé qué y no sé cuánto. Pero lo tenés que pagar si esa es tu responsabilidad al final de cuentas. Mira el clavo en el que estás metido ahora. Así es. Sí. Nosotros aquí lo más seguro, como todas personas, es pagar impuestos. No nos podemos esquivar de los impuestos. Lo que podemos hacer es estudiar para pagar lo justo, lo que es correcto, no pagar ni de más, pero tampoco de menos, porque los impuestos son. Sí. No nos podemos... y para evitar esas situaciones. Ahora, ¿qué va a pasar con la persona de la moto? Si lo para la policía después del mes de marzo, va a caer un ya lograron resolver, pues porque lograron resolver al final. Pero es decir, le sale a unas cuentas enormes que ni cuenta se daba porque existían además esas cuentas. Es decir, así están los controles. Y eso es gracias a la tecnología, tanto a la administración, la DGI, pues como la conocemos, como las alcaldías, ellos se están apropiando de la tecnología para tener esos controles, para evitar fuga de que no te estoy cobrando esto por falta de información. No, ya está en un sistema y ahí hasta que pague se elimina eso. No hay otra forma. Sí. Vamos a hacer una primera pausa. En esta edición estamos hablando de impuestos. Vamos a referirnos exactamente a los impuestos municipales. Regresamos en breve.
Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Hay varios impuestos municipales. Están definidos en la ley de arbitrio. Entonces, empiezo preguntándote sobre la ley de arbitrio. ¿Esto se trata de un arbitraje? Es decir, ¿viene de un arbitraje, arbitrio o cómo es el asunto? Ok, las alcaldías se rigen, hay dos decretos. Se le llama plan de arbitrio municipal, pero hay dos decretos. El decreto 455, que es la ley, plan de arbitrio de los municipios, y el decreto 1091, que es plan de arbitrio de Managua. Son totalmente independientes, o sea, los municipios se tienen que regir por el decreto 455 y Managua con el 1091. Los impuestos son muy similares. Por ejemplo, podemos destacar los principales, que sería el IMI, que es el impuesto mensual sobre ingreso, que equivale al 1% mensual, que declaran todos los contribuyentes, que serían las personas naturales o personas jurídicas. El otro impuesto, que es muy similar, sería el impuesto anual de matrícula, que igual es el mismo porcentaje y el mismo procedimiento del cálculo para tanto los municipios como el de Managua. En resumen, son muy similares. Son pequeños detalles que varían. Por ejemplo, la tasa de cambio. En plan de arbitrio de Managua, te solicita que la tasa de cambio, si tus ventas son en dólares, con la tasa de cambio se da todos los días. Pues se vende $100 hoy con la tasa de cambio del día 22 de marzo. Sí. En el plan de arbitrio de los municipios sería con la última tasa de cambio. Por ejemplo, el 31 de marzo. Entonces, tus ventas en dólares van a ser con el 31 de marzo de 2022. Entonces, son pequeños detalles que te van a variar, pero no hay una gran diferencia. Ellos tienen prácticamente el mismo procedimiento también hasta en las revisiones. Entonces, pero sí, hay dos. Si la empresa está en Managua, tiene que leer y estudiar el decreto 1091. Si la empresa está situada en Inotepe, tiene que ser el decreto 455. Aquí nomás, en Ciudad Sandino, en Tipitapa, pues que son los vecinos de Managua, ya tienen que irse con el otro decreto. Sí. Ok. ¿Se establecen las fechas límites de pago de cada impuesto? Sí, por ejemplo, el IMI, que lo mencionamos, son los 15 de cada mes siguiente. Por ejemplo, el mes de marzo se tiene que declarar y pagar a más tardar los 15 días del mes siguiente, que sería abril. O sea, el 15 de abril tenemos que declarar y pagar máximo. Ajá, y por ejemplo, ahorita viene Semana Santa, digamos que son días no hábiles, ¿no cuenta eso? En algunas situaciones dan el día 16 para pagar. Pero en otras situaciones, por ejemplo en Managua, se han visto que se trabaja los fines de semana. Por ejemplo, sábado y domingo, dependiendo de las fechas, están trabajando ellos, están recepcionando las declaraciones. Y en Managua tenemos la particularidad que tenemos el sistema que se declara en línea. La mayoría de empresas declaran en línea. Entonces no hay como que hay un domingo no puede declarar. El contador en su caso puede declarar, o dentro de la empresa llega, abre, declara y listo, pues. En los municipios creo que están la facilidad del día siguiente. O trabajan el día que cae. Ok. Para la matrícula en las alcaldías, la matrícula se hacen unos cálculos que tienen que ver con el último trimestre facturado. Es decir, el último trimestre del año, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre. Y a partir de eso se calcula es decir, el impuesto anual para la matrícula. Eso no tiene nada que ver con lo que se ha venido pagando mensualmente de impuestos ante la alcaldía. No, son impuestos totalmente independientes. Por ejemplo, el IMI es sobre tus ingresos mensuales. En la matrícula se hace un cálculo que es el promedio del último trimestre de venta del periodo. En este caso sería octubre, noviembre, diciembre. Se promedia y se calcula por el 2%. Y ese es un monto a pagar en la matrícula. Se agrega el 1% de placa sobre ese monto y eso es lo que se paga. Pero es totalmente independiente al que se paga mensual. Ahora, hay unas cosas que se le están sumando al de matrícula. Por ejemplo, se le está sumando el tema del medio ambiente, el tema de los rótulos. Es decir, que hay que tenerlo además claro, hay que tenerlo pagado para poder sacar la matrícula. Sí, en el cálculo, en la declaración de la matrícula, se tiene que pagar la placa, que es el 1% sobre el monto que te resultó de hacer el cálculo del promedio y el 2%.
se agrega, tiene que tener pagado el aval ambiental, las personas jurídicas andan en 500 córdobas y las personas naturales en 100 córdobas. Eso lo tiene que pagar. Paralelamente, en años anteriores, en este año, por ejemplo en enero, en los trámites que nosotros realizamos, no exigían que los rótulos estuvieran cancelados. Se tiene que pagar porque es una obligación tuya, pero no interfirió para hacer el proceso de matrícula, que en años anteriores sí interfirió. En este año lo cambiaron, no sé qué, tal vez por el retraso, por la acumulación, porque en años anteriores se acumulaba, porque tenía que pasar primero por aquí la alcaldía central, donde estaba anteriormente el centro cívico. Ahí tendría que hacer el trámite para el rótulo y posteriormente era la alcaldía. Entonces, en ese sentido, se atrasaba el contribuyente en hacer esos trámites. Este año, pues, se aceleró un poco más, igual tienes que pagarlo, porque hasta en tu sistema tienes registrado todo. Creo que se cobra la inspección del rótulo, hay un monto, hay un monto fijo, pero la particularidad es que en este año fue independiente. Entonces ya hablamos un poco del IMI, de la matrícula, hablamos dio el ejemplo del ticket de rodamiento o el impuesto de rodamiento, es el nombre que dan, y tenemos IMI, matrícula, rodamientos, rótulos y el IBI, que estamos en proceso de IBI. Quiero dejar el IBI para dentro de un momentito. A ver, ¿la fecha tope para el pago de matrícula o no hay fecha tope? Sí, hay fecha tope. Las matrículas se tienen que pagar en los primeros 30 días del mes de enero para pagar la matrícula del año anterior. La del 2022 se pagó. El 2021 se tuvo que hacer el trámite de declarar y pagar en los primeros 30 días del mes de enero de 2022. Y así es anualmente. Se paga en los primeros 30 días. Ahora, la matrícula es para funcionar, no necesariamente para recaudar. Es decir, una empresa saca su matrícula para estar funcionando, porque la matrícula te mandan a ponerla en lugar visible, ¿no? Entonces es para estar funcionando, para ser funcional. No necesariamente es una constancia de retenedor de impuestos, es decir, no es para, no te autorizan para que retengas, es como usted mencionaba, es para cumplir con lo que establece la ley. Y aparte de esto, no tanto para que sea visual, porque en algunas empresas por trámite o cuestiones bancarias, gestiones no sé, con una microfinanciera o con otras empresas te solicitan tu matrícula actualizada. Son requisitos que pues uno tiene que tener al guía, pues lo tiene que, como toda empresa formalmente constituida, esa empresa de una persona jurídica o persona natural tiene que tener las formalidades correspondientes para poder ejercer sus actos comerciales libremente. Ok, esa es la matrícula. Ya ahorita, el 31 de marzo, la próxima semana, se vence el plazo para pagar el impuesto de rodamiento. El impuesto de rodamiento se paga con el inicio del año, en teoría, pero hay un plazo hasta el 31 de marzo para pagar el impuesto de rodamiento, ¿no? Así es. Ya se anunció y ya, como dicen, ¿cómo es que dice aquel dicho que guerra anunciada no mata soldado, ¿no? Si uno al 31 de marzo no ha pagado su impuesto y lo detiene la policía, le pueden multar, incluso creo que hasta quitan los carros. Sí, alguna formalidad. Ahorita la policía realiza retenes principalmente en las motos y a veces, pues, porque uno tiene que andar conforme ley. Pero si ellos tal vez no andan la boleta amarilla que te van a multar, porque eso es lo que corresponde, multarte como corresponde, se te dan una moto porque no andas formal. Entonces, mejor evitar esas situaciones porque te va a salir más caro. ¿Pero qué te hacen las dos? Te quitan la moto y te dan la boleta. Además, sí. Porque a varios le ha pasado, en el caso de motos, pero también en el caso de vehículos, pues, de automotores completos. Y vamos a agregar, pues saliendo un poquito del tema, también los vehículos tienen que tener su inspección mecánica. Además, sí. Y ahorita que vamos a Semana Santa, que mucha gente anda afuera, va a visitar a balneario, tienes que andar formal, pues, porque en carretera, que te multan o te quitas un vehículo, es un poco más complicado. Ya que nos salimos del tema, ¿era para 2 años la inspección mecánica? ¿Originalmente era para 2 años o tenía validez para 2 años, igual que no, la inspección de gases era para anual, pero la inspección mecánica creo que tenía validez de 2 años. Ahora emparejaron y todo es validez de 1 año nada más, ¿no? Sí, entonces al final de cuentas
es un favor que nos hacemos los que conducimos, pues porque nos preocupamos porque el estado técnico mecánico del vehículo esté bien, ¿no? El tema de la emisión de gases nos preocupamos porque justamente la combinación de gases, oxígeno, dióxido de carbono sea la correcta, y eso nos hace incluso hasta ahorrar combustible en el vehículo, pues cuando eso está correcto. Entonces es un favor que nos estamos haciendo, y además preocuparnos porque realmente andemos todo lo que debemos de andar en un vehículo, pues. Sí, es una responsabilidad andar en un vehículo. Es comodidad para el usuario, pero también es responsabilidad porque es un vehículo pesado que también puede servir como arma y un desperfecto mecánico puede ocasionar pues, un accidente. Es decir, porque ahí va la vida de uno y la vida de otros en juego. Ok, vamos a hacer pausa. Hablemos del IBI, del impuesto de bienes inmuebles. Regresamos en breve. Estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Wilfredo Fonseca, estamos conversando, él es ejecutivo de TaxAC, una empresa que se dedica a prestar servicios de asesoría para los asuntos fiscales principalmente, pero también para temas legales. A ver, el impuesto de bienes inmuebles, ¿qué es lo que se considera un bien inmueble? ¿Un vehículo es un bien inmueble? No. ¿Qué se considera como bien inmueble? Lo que nosotros no podemos trasladarlo tan fácil. Entonces, lo que está adherido al suelo. Eso es un bien inmueble. El IBI, como bien lo mencionaba, impuesto sobre bienes inmuebles que no lo podemos trasladar. El vehículo que se puede trasladar empujado o corriendo se traslada de un lugar a otro. Estas sillas, esta mesa se puede trasladar. Pero la oficina que estoy aquí, que está el edificio, el suelo del edificio, no lo podemos trasladar. Entonces, eso es un bien inmueble. Y sobre eso, esto es lo que grava el IBI. Cabe destacar que anteriormente, en 1970, había una ley que se llamaba Impuestos sobre el Patrimonio, que grababa los bienes muebles e inmuebles. Entonces, posteriormente a eso, para incentivar la inversión a los empresarios, según nos considerando, del decreto 395, que es actualmente donde establece lo del IBI, se eliminó y quedó sobre el impuesto, solamente sobre los bienes inmuebles. Pero que esa era una complicación, la verdad es que era una complicación, porque los bienes muebles, es decir, esta silla, estos fondos que se pueden mover, la refrigeradora, la cocina, todo eso estaba, la licuadora, qué sé yo, qué cosas estaba incluido ahí, y calcular todos esos impuestos me imagino que haber sido un rollo. Sí, era un poco complejo, y tanto financiero como administrativo, porque eso es otro considerando, bueno, esta parte que solo quedó bienes inmuebles, y lo otro es que también el IBI es una recaudación significativa para las alcaldías, porque es de fácil la gestión administrativa es un poco más fácil. ¿En qué sentido? Que ellos tienen los censos en las comarcas y saben cuántas casas hay en los barrios, en los residenciales, y ellos pueden hacer un cálculo rápido. Bueno, aquí hay 20 casas, son 20 personas que le voy a cobrar el IBI. Y no se van a mover, o sea, no es como que las empresas que un día están bien en esta oficina, al día siguiente me voy a quedar oficina. No, esta casa siempre va a estar permanente. Y esa casa siempre me tiene que pagar el IBI. Y la notificación de cobro se la voy a dejar siempre en esa casa, independientemente de quién esté. Esa es otra particularidad. Porque ¿quiénes están sujetos al pago IBI? ¿O quiénes son los sujetos pasivos? Son todas las personas que son dueñas del bien inmueble, que tengan su titularidad o el usufructo. ¿Qué significa? Que aunque si yo soy dueño de ese lugar, yo no vivo ahí, pero usted me lo alquila y si yo no le pago, se lo van a cobrar a usted. Ya, usted tiene que arreglar con el dueño, conmigo en este caso, pero van a ir donde usted porque usted está usufructuando el bien. Entonces, hasta en esa particularidad, la manera de gestionar el cobro es un poco más sencilla. Claro. Ahora, el pago del IBI, en el caso de las personas que, por ejemplo, alquilan, esa es una negociación que se hace con el dueño del
del lugar, pues, decir, a ver, ¿vas a pagar vos el impuesto o lo voy a pagar yo? Pues, es decir, se hace la negociación, por lo general, previa, pues. Muchas veces son los propietarios los que asumen, al final de cuentas, su impuesto, y no lo dejan en manos del inquilino. Muchas veces. Pero hay otras veces en que le dicen al inquilino, pero si vos sos el que estás viviendo ahí, pagá. E igual paga la basura, que está acompañada con el IBI. ¿Hay fechas límites para pagar el IBI? Sí. El IBI se paga en dos partes. Según el artículo 21 en adelante establece sus formas de pago. Se paga en dos partes. Primero está el primer trimestre, que comprende de enero a marzo. Se paga el 50% del monto que resultare. Y el segundo 50% se paga a partir de abril a junio. Pero aquí también en el decreto 395 establece un ahorro para los dueños de estos bienes inmuebles, que si nosotros pagamos el 100% en el primer trimestre, tenemos un 10% de descuento. Y lo establece el decreto 395. Es decir, hay que apurarse ahorita antes de la próxima semana para pagar el... Sí, así es. Si tenés la disponibilidad, menos, pues. Si tenés la disponibilidad, aprovecha el 10% de descuento. Si no, pues hacerlo en dos partes y no caiga en multa ni nada relacionado. Solo quiero extender un poco lo que mencionaba, que los inquilinos, también las empresas, cuando alquilan oficina o alquilan una casa, porque ellos también tienen que negociar. Cuando la administración de la alcaldía llegan a hacer su auditoría o inspecciones, a ellos le piden el pago. ¿Se llama el pago del IBI? En muchas ocasiones las empresas le dicen, no, yo no soy dueño, le dicen lo mismo los gerentes, pero vos lo estás usufructuando, entonces solicitarle al dueño. Pero lo que le quiero decir es que el auditor o la persona que anda inspeccionando por parte de la alcaldía no va a ir a donde el dueño es el lugar. Es el que está ahí. Entonces, ¿qué es lo recomendable para esta empresa? Dejar claro si lo van a pagar ellos o no. Y si no lo van a pagar, que el arrendador, en este caso, que le pase el recibito que pagó, para evitar estas situaciones que se pueden complicar o pueden generar molestia. Para evitar molestia, mejor hacer esos arreglos. O lo pagan él, o establecer una fecha que te demuestre que lo pagó. Ok. A ver, te voy a plantear el caso nuestro. El que nos alquila este edificio paga su IBI. Correcto. Pero le están cobrando la basura. La basura la pagamos nosotros, que somos los que estamos aquí. Entonces, dice la alcaldía que hay que demostrar que es este edificio el que está pagando la basura. Y que este edificio, además, o que esta empresa tiene relación con el dueño de este edificio. Porque si no, el dueño del edificio tiene que pagar la basura, aunque nosotros la hayamos pagado. Sí, hay que analizar bien el caso, ahí cómo funciona, pero ahí hay una particularidad. En el caso de ustedes pagan bajo registro contable porque están inscritos como contribuyentes bajo registro contable, y hay una tabla, por decirlo así, por el nivel de ingreso que reportan, que va desde los 75 córdobas hasta los 750, es por registro contable. El otro es un servicio de domiciliar de basura, que ya son 80 córdobas. Entonces, la conceptualización varía. Pero sí, se tiene que ir a llevar los documentos a la alcaldía para demostrarle, mira, en el mismo lugar donde pasa la basura está de inquilino este contribuyente y paga la basura. Entonces, en ese sentido se tiene que demostrar. Pero lo que quiero aclarar es que son dos conceptualizaciones diferentes. La basura, que es parte del registro contable, y la basura domiciliar, que es una persona que está viviendo. Hay unos casos similares que... Pero bueno, para este caso la que funcionaría es la contable, porque esa persona no reside aquí. La contable. Sí, y está bien, o sea, se tiene que demostrar, porque hay otros casos particulares que son personas naturales, que la persona natural paga el IMI sobre sus ingresos y por ende paga la basura conforme a los ingresos que reportan. Pero en el lugar donde ellos están ubicados también es su oficina, su casa es su oficina. Sí. Y automáticamente el sistema de la alcaldía te carga la basura domiciliar. Entonces estás pagando doble basura. Sí. En ese sentido está más sencillo porque este es mi registro contable, se emite una carta, se solicita, se va a la alcaldía y dice, mira, yo pago esta, elimíname la basura domiciliar. Y te la eliminan porque
Es sencillo. Porque es doble, al final de cuentas. Sí, es decir, doble, aunque no sea exactamente el mismo valor, pero se está cobrando 2 veces por lo mismo, de alguna manera. Pues. Entonces, en conclusión, sí, se puede hacer el trámite y se tiene que demostrar. Como hacen en los negocios que te dicen el segundo o el segundo producto a mitad de precio, pero buscan el producto más caro. Para hacer la mitad del precio, ¿no? Sí, algo así por el estilo. Sí, está bien la referencia. Sí. ¿Cómo se calcula el IBI? El IBI, hay 2 métodos para... Bueno, el valor es del valor total que resultara, es el 80% para la base imponible. O sea, si el valor del IBI... Esta el casa valor cuesta del bien, 100,000 pesos, por ejemplo. El 80% de los 100,000 córdobas serían 80,000. Y de estos 80,000 se paga el 1%. Que sería 8,000, pues. Serían 8,000. 800. No, perdón, 800. 800 sería. Sí. Esa es un ejemplo sencillo. Pero hay 2 maneras de calcular. ¿Cómo se determina el valor? Lo puede hacer catastro fiscal, que de parte de las alcaldías que tienen su departamento de catastro fiscal, ellos tienen su parámetro para identificar si hay mejora, ellos van inspeccionando si hiciste mejora, construiste, añadiste, hiciste un segundo piso, hiciste alguna mejora. Ellos valoran esa parte y por eso que de repente uno le aumenta el valor, y es precisamente por esas situaciones. La segunda forma es que uno sería el autoevalúo, que uno llega a la alcaldía y dice, mira, yo construí esto, este es el plano, o este es el valor de los materiales que invertí, y adicional hay unas tablas que se tienen que llenar, que esa te la facilita la alcaldía, para que son los parámetros que tomen en cuenta para llegar a un valor. De esa manera es que se determina, para determinar el total del valor, y aplicamos el 80% y después el 1%. Okay. El valor catastral no tiene absolutamente nada que ver con el valor comercial. Es decir, para mí esta casa cuesta $500,000, pero resulta que el valor catastral es 1,000,000 de Córdoba. Así es. Sí, esto es únicamente para determinar la base imponible del cálculo del IBI. Esos 2 tipos de... Hay un tercero también que establece que según el valor del libro. Sin embargo, en el decreto 395 solo hace mención de los 2 anteriores, el avalúo catastral municipal y el autoavalúo catastral, que es el que hace el contribuyente o el de la alcaldía, para determinar la base imponible. Ok. ¿Quiénes pagan, quiénes no pagan, quiénes están exentos, por qué están exentos, hasta dónde están exentos? Hacemos una pausa y hablamos de esto al regresar en esta edición Sumando Vigor. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Sobre bienes inmuebles, el impuesto bienes inmuebles, en teoría todos estamos obligados, todos los propietarios de un bien inmueble estamos obligados a pagar el impuesto sobre ese bien inmueble. Pero hay exoneraciones. Sí. Así es. En el artículo 5 del decreto 395 del IBI, establece que hay entes o personas jurídicas o personas naturales que están exentos de este pago. ¿Quiénes son? Por ejemplo, tenemos las iglesias, tenemos los organismos internacionales, tenemos asociaciones culturales, ya sea de musical, de bailes, científica, entre otras que menciona. Tenemos también cooperativas agroindustriales, también está relacionada con la ley 499, pero también están exentas también de la parte del IBI. En las partes naturales, en las personas naturales que mencioné, tenemos a los jubilados. Pero quiero aclarar algo, que estemos nosotros, estas personas de los que yo mencioné, que estén exentos de IBI, no lo eximen de ir a hacer el acto administrativo o en este caso irlo a declarar. Por ejemplo, en lo particular con la ONG, que son pues organismos internacionales o asociaciones sin fines de lucro, ¿qué pasa con ellas? Ellas están exoneradas de este impuesto, pero ellos tienen que ir a la alcaldía, a catastro, a pedir su documentación relacionada con el bien. Eso se genera el monto automáticamente. El sistema de la alcaldía te genera el cobro automáticamente, pero se tiene que ir a catastro, se tiene que identificar, en este caso somos una ONG, estas son mis constancias de cumplimiento ante el Ministerio de Gobernación,
para que ellos le den pase que la alcaldía le exoneren. Si no hacen este procedimiento, ellos van a pagar, ahí van a tener la deuda, y este procedimiento se hace anual. Anual se carga, anual se tiene que hacer. Si no lo haces en tiempo y forma, lo que va a hacer que esta organización vas a tener que pagar y vas a tributar de más. ¿Por qué? Porque no existe el acto administrativo. O igual es decir, puede quedar exonerado del pago del impuesto, pero paga la multa. No. Es decir, a ver, si tienes la documentación, si tiene la documentación pero no fue a declarar, le genera una multa. O un recargo. Te va a quedar un recargo. Y entonces lo llaman y entonces va a hacer su declaración. Fuera del tiempo y fuera de la forma, hace su declaración. Y demuestra que tiene todo para ser exonerado. Entonces, no paga el impuesto, pero paga el recargo. Va a depender del tiempo. Porque yo conozco un caso en particular que fueron al año siguiente. Ellos tenían que ir a declarar y hacer el acto administrativo en el 2020, que era el IBI 2020, y fueron hasta el año siguiente. Ya no se pudieron retroceder en este caso en particular. ¿Y qué les pagarlo? ¿Por qué? Porque no hiciste el acto administrativo. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Hacerlo en tiempo y forma. Este es en el caso de las personas jurídicas, y las personas naturales, los jubilados también tienen que hacer su proceso de acto administrativo. La ley es bien clara, el artículo 5 establece que no lo eximen de declarar, y en la parte de los jubilados tienen que demostrarlo. ¿Cuál sería su justificación? Su carnet de jubilado, su cédula. El INSS le emite como una constancia que es jubilado en un documento, y tiene que presentarlo para que te eximan de ese pago. Ahora, en ese caso es una cosa interesante, porque es decir, a ver, una persona que se jubiló fuera del país, en Costa Rica, en Honduras, en Estados Unidos, no es reconocido como un jubilado en Nicaragua. Jubilados son solamente los que están dentro del sistema de la seguridad social nicaragüense. Es decir, son los únicos que pueden recibir, digamos, ese beneficio en el caso del IBI, porque son los únicos reconocidos como jubilados. Así es. Sí, porque lo que te solicitan son la documentación relacionada con la seguridad social. No vamos a presentarle algo. Va a depender del caso, pero en principio de entrar, no. No vas a y no tiene que ver con la edad tampoco, porque yo puedo tener 80 años e igual no ser jubilado, y por lo tanto sigo pagando impuestos. Por decir alguna cosa, por ser bien exagerado, ¿no? Tienes que estar jubilado, tienes que tener la condición de jubilado. Pero no aplica para todos los bienes del jubilado, aplica únicamente para el lugar en donde reside. Nada más el lugar donde está habitando, así mismo. No, porque hay jubilados que tienen 2 propiedades, pero él solo vive en una, y tiene que demostrar en cuál es la que está. Porque en teoría, si no estás viviendo en la segunda, no puedes estar en las 2, es porque él está sacando provecho, o sea que la está alquilando o se la cedís, pero no estás viviendo. El beneficio es para el jubilado, para la casa que le habita. No lo podemos transmitir a dos propiedades para que no lo paguen, ¿no? Entonces ahí también tienen que considerar a dónde vivís, esa es la que se va a exonerar el impuesto. Y aquí aplica para jubilado teniendo su jubilación completa o teniendo la jubilación, ¿cómo se llama? La que es parcial, la jubilación reducida. Es decir, no importa si cualquiera de las dos es jubilado, y por lo tanto que tenga su condición de jubilado, que la situación es que sos jubilado, pues no. Pero si tenés tu condición de jubilado, está exento en la parte del IVA. Sí, como recalco, se tiene que hacer el trámite. Porque el sistema te va a aumentar, te va a cargar las deudas, y se tiene que hacer el trámite para que se revierta. Si no se hace, se va a acumular, como el caso de la moto que mencioné anteriormente. Así mismo va a pasar en la parte del IBI, y va a salir más caro posteriormente, porque tal vez no te tomaste, a veces las alcaldías se mantienen llenas, pero te vas a tomar 2-3 horas tal vez el trayecto, pero te vas a ahorrar el dinero. Una cosa importante es, cuanto más temprano se vaya a pagar, menos fila se hace. Sí, esa es una recomendación, te vas tempranito, ya... No, y digo, cuanto más temprano, quiero decir, en enero, no en marzo, no después del 20 de marzo, sino en los primeros días de enero. Sí. Tanto que vayas a pagar o a hacer tu acto administrativo de declarar
Sí, la verdad es que entre más, uno ya tiene las fechas tope para cumplir con todas las obligaciones fiscales. Como ya la manejamos, ya la tenemos, ya sabemos que vamos lo más antes que se pueda. Evitemos, por ejemplo, saliéndome un poco del tema en la parte de la declaración con la DGI, que son los 5 de cada mes, no la hagas hasta el 5, porque como mencionabas en el inicio de que la tecnología está cada vez más fuerte, entonces los controles se van mejorando. Entonces, si tienes un problema, vas a tener chances de justificar o algo relacionado. Pero si lo haces el 5, ¿qué chance va a tener? Ya el chance que vaya a hacerlo va a ser al día siguiente y ya va a generar multa, o si estás relacionado con tu solvencia fiscal para hacer algún acto comercial, entonces te vas a atrasar en eso. Sí. Lo recomendable es hacer el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales antes de la fecha límite. Para evitar complicaciones. Lo importante es evitar complicaciones y estar al día, y sobre todo estar ordenado, porque me parece que este es un asunto como de ordenarnos un poco nosotros, pues. Por lo general, como somos los que nos estamos desembolsando la plata, como se dice popularmente, echamos sapos y culebras contra la administración, diciendo que barbaridad, nos están cobrando los impuestos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero al final de cuentas es un asunto de orden nuestro. Un asunto de orden. Sí, así es. El Código Tributario establece multas por deberes formales y deberes generales, que son unos sencillos: resguardar la información contable que esté en buen estado. Ahí lo establece, pero a veces no pasa. Entonces, cuando ya llega la administración tributaria y mire que está incumpliendo, te va a multar, porque ya está establecido. Te lo está diciendo previo. O los libros contables, a veces que pues se atrasan y pasan más de los 3 meses que son permitidos. Es algo que la empresa, como usted mencionaba al inicio, que antes de declarar ya lo debe de tener establecido, pero no pasa. Entonces ellos ya lo establecieron en el Código Tributario. Te van a multar por eso. Te van a multar por muchas situaciones, hasta por no cambiar el domicilio, porque eso ya está establecido en el Código Tributario. A veces la administración tributaria uno cree que nos multan por multar, pero no, todo está relacionado al Código Tributario o a las leyes fiscales, y como a nadie le gusta multarse, entonces uno reacciona de esa manera. Pero todas las multas, la mayoría de multas están en base a las leyes. Entonces es mejor, como dije, prevenir, reparar previniendo, hacerte una autorrevisión o a alguien te haga una revisión ajena a la administración tributaria para que te detecte cuáles son tus debilidades. Porque después, cuando tengas la administración tributaria, ellos no te van a decir, mira, corregí esto, no. Te van a multar y después te van a decir, por esto te multé. Y no te van a decir, ¿por qué te multé? ¿Cómo lo vas a corregir? Sí, que es ahí donde Tax Act, que es la abreviatura de impuestos y contabilidad en inglés, presta sus servicios de asesoría, ¿no? Sí, tenemos un servicio que es relacionado a hacer un diagnóstico, un cumplimiento tributario, que se examina pues la documentación, cómo has venido declarando, cómo es tu giro comercial, para determinar si tu cumplimiento va bien o va con debilidad o contingencias fiscales, para determinar si tienes alguna contingencia fiscal. Y la verdad es que es algo que se puede sacar el provecho al máximo, porque si ya te dan una orientación, si se determina una orientación, podés reparar, podés prevenir. Sí. Ya tenés una idea para tener un punto de partida. De aquí para atrás ya sé que está malo. De aquí para adelante voy a acatar las recomendaciones para mejorar. Ya solo me va a preocupar para atrás. Entonces, bueno, Wilfredo, muchas gracias por esta platicada, por aclarar las cosas sobre los impuestos, especialmente los municipales, que ya prácticamente estamos a las puertas de la primera parte del IBI, del impuesto de rodamiento famoso, que para muchos es un dolor de cabeza. Este inicio de año siempre para todas las empresas, tanto natural o jurídica, hay que ponernos al día con los impuestos, hay que declarar, y con los impuestos mensuales. Y con los impuestos mensuales, especialmente. Muchas gracias, Wilfredo. Gracias a usted por invitarme. Gracias también a ustedes. Esperamos que haya sido de provecho para usted esta información. Si le pareció interesante, compártala para que otros también conozcan.